Buenas noches. Este video es a solicitud de una suscriptora. Me estaba comentando ella que varios seguidores de Andrés Manuel le estaban diciendo que vivimos los peores tiempos de México, que actualmente México está peor económicamente que en cualquier época de su historia, eh, que la delincuencia está desatada, que las desapariciones de los estudiantes. Entonces, le comentaba yo a esta suscriptora que, que recientemente México, hace aproximadamente unos 35 años, estaba apenas entrando a una de sus peores crisis económicas, gracias a dos presidentes que definitivamente, si podemos decir de algo de estos presidentes, eran de izquierda. Eh, el video quería hacerlo tanto de Echeverría como de López Portillo, pero me voy a centrar más en Echeverría porque si hablamos de los dos presidentes y de sus fases económicas, tanto de uno como de otro, tardaríamos muchísimo. Entonces me voy a centrar en lo que es Luis Echeverría. Como podemos ver en la foto, aquí sale con Fidel Castro, pues definitivamente es innegable la relación que tenían los dos mandatarios. En la biblioteca personal del expresidente Luis Echeverría desborda por todos lados, si así se puede decir, historia, cartas, documentos, libros y miles de imágenes con mujeres y hombres que en esos fríos días de los años 70 decidían la existencia de la humanidad. Entre las miles de imágenes, decenas en las que aparece con quien fuera no solo su par en el poder político, sino también uno de los mejores amigos de él, sería Fidel Castro. Y una de ellas, una que para mí describe lo que esos dos personajes soñaban ser, era ser eternos, absolutos e infinitos. Desde un punto indeterminado de la costa de la isla, la cámara los captura lejanos, solos, compartiendo un mismo horizonte, una misma mirada. Echeverría señala con el índice hacia la nada. Nunca nos enteraremos qué es lo que veían, ni mucho menos qué es lo que conversaban. Echeverría fue responsable, y mucha gente no lo puede, a lo mejor no lo sabe, de parte de la matanza de Tlatelolco en el 68, al desempeñarse como secretario de Gobernación. Sin embargo, también fue responsable de la matanza de Corpus Christi, o el Halconazo, en junio de 1971, donde asesinaron y desaparecieron a muchos estudiantes que se manifestaban. Así es, esto de la desaparición de estudiantes, actualmente se quejan de 43 estudiantes. Se calcula que entre los años 70 y 80, que fueron más o menos los mandatos de Echeverría y López Portillo, desaparecieron más de 500 estudiantes desaparecidos. En aquel entonces todos los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno, así que no había quien pudiera exponer o denunciar a estas desapariciones políticas. Echeverría descalificó la política económica que había prevalecido durante los 12 años anteriores, aduciendo un inequitativo reparto de la riqueza. ¿A quién me suena? Que el dominio excesivo de concentración del ingreso y que por lo tanto, enarbolando la supuesta bandera de la justicia social, iba a reivindicar a los trabajadores. Lo único que propició fue un gobierno populista y demagógico. Andrés Manuel, caramba, es tu clon, con un terrible despilfarro en el gasto público y el inicio de la carrera ascendente, del endeudamiento y de la inflación. El modelo económico que se proponía llevar a efecto en su sexenio llevó el nombre de desarrollo compartido, y el lema que se fijó desde el inicio de su campaña electoral fue arriba y adelante. En 1971 empezamos de inmediato a vivir la espantosa política populista del nuevo régimen. Todos los planes para expandir empresas se vinieron abajo.
La pugna entre los grandes empresarios y Echeverría, escuchen esto porque esta pugna entre empresas y Andrés Manuel ya está existiendo desde la campaña, ¿eh? La pugna entre los grandes empresarios y Echeverría fue muy marcada, pues imagino que ellos, al igual que empresas pequeñas, temían ser desplazados o intervenidos en sus áreas de trabajo. En esos años, y como respuesta a la política populista de Echeverría, nació el Consejo Coordinador Empresarial, que aglutinó a las principales asociaciones de empresarios y que servía como un escudo de defensa a la iniciativa privada contra las acciones del gobierno. El primer año de gobierno se caracterizó por su falta de definición en la política económica, otra característica que comparte con Andrés Manuel, y se habló con frecuencia de atonía, en virtud del bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, mismo que se redujo del 6.5 en 1970 al 3.7 en 1971. Aún así, la inflación se mantuvo en niveles cercanos al 5%, mientras que la de Estados Unidos se redujo al 3.27%. A partir de 1972, las cosas cambiaron y se optó por incrementar la participación del Estado en el desarrollo económico nacional. Otro punto que lo caracteriza junto con Andrés Manuel, invirtiendo no solamente en la construcción de obras de infraestructura, sino también en el desarrollo industrial al crear o comprar nuevas empresas que fueron afiliadas al rango de paraestatales. Fue así como la tonía del primer año le siguió durante casi todo el resto de la administración, con frenos y arranques, una política expansiva del gasto público, algo que quiere hacer Andrés Manuel, a tono con lo que era el proyecto inicial. El gasto del sector público fue incrementándose rápida y sostenidamente, pasando del 20.7% del Producto Interno en 1971 al 31.8% en 1976. Por otro lado, el gobierno introdujo una reforma institucional que facilitó la política de inversión pública, el traspaso de la facultad de decisión en esta materia desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Presidencia. La creciente expansión del gasto gubernamental, sin el respaldo de los correspondientes ingresos tributarios, dio lugar a un incremento del déficit público. Cuando nos referimos a un incremento del déficit público, quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que recibe. Es algo que también sucede con lo que está proponiendo Andrés Manuel, porque quiere incrementar mucho el gasto de gobierno, pero no quieren incrementar los impuestos. Entonces, obviamente va a haber un incremento en el déficit público, como sucedió con Echeverría, el cual fue financiado primero mediante incrementos sucesivos del encaje legal del Banco de México, que pasó del 34.8% en 1971 a el 51.1% en 1976. Al agotarse el dinero por esta vía, se continuó con una deuda externa y con el aumento de dinero en circulación, emitido sin respaldo por la Casa de Moneda. Es decir, la Casa de Moneda empezó, como sucede en Venezuela, a sacar dinero a lo loco, y esto hizo que la inflación se disparara. La inflación fue desbocándose año tras año, y para 1973 ya estaba fuera de control al llegar al 21.37%, estableciéndose así en niveles de 2 dígitos no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Si alguien nos hubiera dicho que a partir de ese momento tendríamos que esperar 20 años para volver a ver inflaciones de un solo dígito, esto es muy importante. México tardó en recuperarse del sexenio de Luis Echeverría 20 años. Pero aún menos imaginar que en los 80 llegaríamos a ver inflaciones de 3 dígitos. Así es. A finales del sexenio de López Portillo y a principios del sexenio de La Madrid, llegamos a inflaciones del 300-400%. Aquello ya era el principio del fin. Así es, el principio del fin de la economía, de la estabilidad económica que habíamos tenido los mexicanos, fue Echeverría. Entre 1959 y 1971, durante la época del DE, los salarios mínimos y por lo tanto todos los demás se ajustaba cada 2 años, debido
a que el crecimiento de los precios era casi imperceptible, no teníamos casi inflación. En 1972 y en 1973 fue el último, pero la inflación de 1973 obligó a realizar el primer incremento de emergencia de los salarios del 18%, que tan solo se estuvo vigente entre septiembre y diciembre de ese mismo año. El desorden continuó y los salarios aumentaron 6 veces de forma irregular entre 1973 y 1976. La espiral inflacionaria ya había comenzado, pero entre otros de los indicadores macroeconómicos sin control fue la deuda pública. Tanto interna vía encaje legal como la deuda externa, la cual se cubre en dólares y mediante el pago de altas tasas de intereses. Esto es muy importante porque todo esto que sucedió en este periodo lo seguimos cargando hasta la fecha. La deuda externa que recibió Echeverría al inicio de su gobierno fue de 4.263 millones de dólares y para fines del 76 dicha deuda había llegado a los 19.600 millones de dólares, equivalente a 4.6 veces la inicial o al 28.6 del PIB. En verdad, inconcebible la forma en la que se manejaron las finanzas nacionales desde Los Pinos. La bomba de tiempo había quedado finalmente preparada y para mediados del año 76 la diferencia de inflación entre México y los Estados Unidos era muy considerable. Por lo tanto, nuestro peso estaba sobrevaluado por arriba de un 35%. El resultado era previsible y por lo mismo en los 3 primeros trimestres del 76 se calcula una fuga de capitales. Esto es muy importante. Tenemos una gran fuga de capitales de 1.800 millones de dólares, medida de acuerdo con el renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos. La devaluación era inminente y para el 31 de agosto del 76 el Banco de México se retiró del mercado de cambios y nuestra moneda quedó en flotación, determinando su valor por la oferta y la demanda. En el primer día, el tipo de cambio pasó de 12.50 a 20.60, con una devaluación del 64.8% en un solo día. Tómese en cuenta que los medios de comunicación estaban totalmente controlados, así que esto se mantuvo oculto lo más que se pudo. 6 años de ajetrada política populista habían terminado con la estabilidad económica de nuestro país. Por eso es que el populismo es tan peligroso. Pero todo ello dentro de un clima de permanentes expresiones verbales, en la mayoría demagógicas y violentas. Echeverría, usualmente un hombre reservado, apenas fue nombrado candidato presidencial del PRI, no paró de hablar hasta el final de su mandato. Se llegó a decir que para él era una necesidad fisiológica. Para el 76, el Estado ya era dueño de 272 empresas y organismos descentralizados, la mayor parte de ellos con muy mala administración, porque habrá que ser reales en esto, el gobierno es el peor administrador para las empresas. La justicia social prometida por Luis Echeverría jamás llegó y en 6 años de política económica expansiva, en base al endeudamiento, no solamente disminuyó el ritmo del crecimiento, también subió por las nubes la inflación, que quedó fuera de control. Al final de cuentas, ese fue el peor impuesto que se impuso al pueblo, pues lo empobrecido en grado superlativo, aunque su efecto no fue visible en los primeros años. Esto es muy importante porque dicen, es que no había tantos pobres con Echeverría. El problema es que la crisis económica inició con él. Fue hasta que llegamos con De la Madrid, donde la cantidad de pobres fue tal que los mexicanos empezaron a tener un éxodo hacia Estados Unidos, porque ya era imposible vivir en el país. En el sexenio de Luis Echeverría sucedió algo similar a lo que hizo Miguel Alemán, y fue el hecho de haber realizado un incremento del salario mínimo del 23%, pero precisamente en octubre del 76, apenas 2 meses antes del final de su gobierno, esta situación le permitió mostrar mejores resultados sexenales, así obteniendo un 202 de aumento en el salario sexenal. Pero realmente no sirvió de nada, porque la inflación acumulada del 129.2
70% y un incremento del poder adquisitivo del salario al final de su mandato del 31%. Sin embargo, este resultado fue muy engañoso y no reflejaba ningún grado de sustento y permanecía por tratarse de una situación pasajera y sin base. Es decir, el gobierno manejó los datos para que no se viera tan mal al final de su sexenio y así poder poner a al siguiente presidente, que fue José López Portillo. El desplazamiento en el precio, esto también es muy importante y se los voy a agregar porque aquí estamos hablando de la subida de la gasolina con Echeverría y también con López Portillo. El desplazamiento en el precio de la gasolina con el que inició el 2017 y el próximo aumento que sufrirá en febrero, eso se habla del año pasado, muy cercano al 8% sobre el aumento que tuvo en enero. Han golpeado en el bolsillo y en el ánimo de los mexicanos. Pero esto no es nuevo. Los aumentos a la gasolina tienen muchos precedentes. Y uno de ellos es desde 1954 a 1973, la mexolina no sufrió ningún incremento. Pero llegando Echeverría, aparecieron otras gasolinas en el mercado. Llegó el sexenio de Luis Echeverría y el incremento del precio de la gasolina fue un duro revés para la economía de las familias mexicanas. Los precios de la gasolina tuvieron un alza del 50%. Al inicio de su sexenio se vendía al 1.4 pesos por litro. Llegó 1976 y con la mitad de los 70 llegó José López Portillo, seguidor y fiel creyente de las políticas de Luis Echeverría, llegó a la presidencia y los mexicanos se entraron en una siguiente espiral inflacionaria que marcó la historia del país. La gasolina nova pasó de 2.10 pesos a 20 pesos. En términos porcentuales, esto significó un incremento en 6 años del 852%. Es decir, que entre la subida de Echeverría y de López Portillo, la gasolina tuvo un aumento de casi el 900%. Entonces, para contestarle la pregunta a la suscriptora, pues sí, efectivamente, México ha pasado por momentos muy, muy, muy difíciles. Actualmente no lo son tanto. Realmente la inflación en México se mantiene controlada, el poder adquisitivo se ha mantenido estable, ha pasado las crisis mundiales y México se ha mantenido más o menos a tono entre lo que es inflación, crecimiento económico. Entonces, definitivamente, el que diga que México está pasando por el peor de sus momentos, pues entonces obviamente no vivió los sexenios de Echeverría y López Portillo. Sí, yo sé que muchos de ustedes hablan de la criminalidad, el aumento del narcotráfico, pero desgraciadamente es algo que no se puede arreglar eh, con amnistías. Podrían preguntárselo a los colombianos. Así que el narcotráfico seguirá mientras los americanos sigan comprando drogas. Pero pues sí, las desapariciones políticas en tiempos de Echeverría fueron muchísimas. No fueron 43 estudiantes, fueron 500 estudiantes los que desaparecieron. Entonces, los medios estaban controlados, ni siquiera nos enterábamos de lo que sucedía. Así que me gustaría que tomaran en cuenta todas estas características que comparten tanto Echeverría como Andrés Manuel López Obrador. Son muchas, muchas coincidencias y pues este podría ser el futuro de México, su pasado y a la vez su futuro, si Andrés Manuel llega a la presidencia. Cuídense mucho y hasta mañana.